Les habla Abel del podcast El Cuento de Roma. Episodio 14. Tarquinio el Viejo. Imaginémonos en el año 578 a.C., un poco al norte de Roma, apenas 1 kilómetro, en una colina entre Roma y lo que era la población de cualquiera, Antemnae, cualquiera de esas poblaciones. Imaginémonos dos pastores sentados en la colina, cuidando de sus ovejas, muy pobres, en muy mala situación. Se les aproxima un hombre, mucho mejor vestido que ellos, y los saluda. Obviamente ellos simplemente asientan con la cabeza porque eso hace cuando uno es pobre y un rico te viene a saludar. Y les pregunta el hombre cómo les va en la vida. La desconfianza aumenta, porque ¿para qué un hombre bien vestido le preguntaría a dos hombres mal vestidos cómo les va en la vida? Y imaginemos que les pregunta si ellos quieren mejorar sus vidas. Y entonces les pregunta si ellos darían su vida para mejorar las vidas de sus familias. Cuando ellos le preguntaron por qué hacía eso, obviamente la desconfianza ya hasta el techo, él simplemente les respondió que los dioses le habían ordenado hacer eso. En una palabra, les ofrecía media onza de oro a cada uno por hacer algo, una misión. Hablaron un rato y quedaron en que estos dos pobres diablos iban a pensarlo 3 días, iban a hablar con sus esposas y sus hijos y que le iban a dejar saber de su decisión. El hombre se despidió y les dijo que le podían dar una señal atando a una de sus ovejas afuera de la casa de uno de ellos. Él sabía dónde vivían, afuera de Roma. Y también les dijo que cuelguen una pequeña bolsa del cuello de esa oveja, porque él iba a poner el oro ahí. Y lo más extraño es que cuando los saludó, les dijo hasta nunca, porque la misión que él le daba a ellos implicaba la muerte de los dos hombres, de una manera o de otra. Ahora sí, vamos al comienzo, porque después vamos a rebobinar, vamos a llegar a esta parte. Y, por supuesto, vamos al año 616. Anco reinó 24 años y, como dice Tito Livio, no fue superado por ninguno de sus predecesores en reputación, ni en la guerra, ni en la paz. Y ya por años, Tarquinio Lucumo, que después se cambió el nombre a Lucio, se había mudado desde Tarquinia, la ciudad, a Roma. Le fue tan bien en Roma que eso hasta le llamó la atención al rey. El rey tenía 2 hijos, Anco Marcio tenía 2 hijos. En ningún lado figuran los nombres de los 2 hijos. Y yo creo que si hubiesen figurado, es posible que Tito Livio los hubiera sacado. No sé si Fabio Pictor, Quinto Fabio Pictor, uno de los primeros historiadores de Roma, romano,
puso esos nombres o si se enteró de esos nombres, no lo sabemos, pero yo creo que si él los puso, Livio los hubiera sacado y Dionisio no habla nada de eso. Eh, Cuando Anco Marcio estaba por morir, y yo creo que Tarquinio le ayudó a morir, mandaron a los dos hijos de Anco Marcio a cazar. Los mandaron de casa en las afueras de Roma, pero no en las afueras apenas afuera, sino que el territorio habitual de ir a cazar para los romanos era precisamente el cráter que rodeaba a Alba Longa. Uno, porque los bosques eran más espesos, había más animales de caza, y otro porque era tradición. Y como les dije durante nuestro episodio pasado, apenas se fueron los dos hijos y apenas el viejo Marcio murió, Tarquinio se puso a hablar con el pueblo y con el Senado. Y les dijo que lo que él estaba haciendo no era una petición, digamos, insólita, porque él no era el primer extranjero que aspiraba al trono romano. Y hasta dijo que si fuera así, los romanos se tendrían que sentir en total libertad de decir, esto no puede ser. Pero precisamente lo hacía porque no era así. Era el tercero entre los reyes de Roma que era extranjero. Primero, dice Tito Tasio, no solo era un extranjero, sino que era un enemigo, que después llegó a ser rey porque no había forma de solucionar el tema de las Sabinas. Y obviamente como segundo ejemplo, Tarquinio menciona a Numa Pompilio, que según sus palabras fue un completo desconocido en la ciudad. A pesar de que eso es mentira, la gente sí lo conocía, pero lo cierto es que él no vivía en Roma, sino que vivía en Cures, una ciudad sabina. Y en cuanto a él, como él era dueño de sí mismo, y se había trasladado por su propia voluntad a Roma con su esposa y con toda su fortuna, él no se sentía realmente como un extranjero. Ahí dijo que había vivido en Roma más tiempo que en su propia patria. Obviamente eso es una mentira, pero cuando él lo dijo, probablemente lo que él pensaba es que patria se refería a Corinto, digamos la patria de su padre, de Marato. Y bueno, es una verdad con agujeros del tamaño de un queso suizo, pero si era así, por supuesto que era verdad. También dijo que él se había aprendido todas las leyes romanas, los ritos ceremoniales, tanto los civiles como los militares, y lo hacía bajo las órdenes de Anco, que él era la persona en quien Anco más confiaba. También que era un maestro muy eficiente y que nadie lo superó en sus deberes con el rey, en sus servicios con el rey, y que nadie lo superó en generosidad con el pueblo en sí. Y bueno, mientras estaba haciendo su lista de todos los hechos, que muchos sin duda eran ciertos, el pueblo romano se volvió entusiasmado y lo eligieron y el Senado lo ratificó. Ahora, y esto es fuera del tema, yo quiero aclarar aquí que dicen que Tarquinio una de las primeras cosas que hizo fue aumentar el número de senadores en el Senado. Y dicen que eso saltó a 300. Bueno, yo tengo entendido que ya había 300. Entonces, aquí hay una pequeña discrepancia de la cual no pude encontrar una solución. Si él los subió a 300 o a lo mejor él los subió 300 más, que en ese caso el número de senadores hubiese saltado a 600. Lo que sí se sabe es que eligió a muchas familias que procedían de tribus menores. Y obviamente cuando uno elige a
a don Pablo y a don Pedro a que de pronto sean senadores mientras uno hacía zapatos y el otro curtía cuero. Ellos le van a estar, ellos y los hijos de ellos le van a estar agradecidos de por vida. Básicamente, si puso 100 o 300, eso no importa, pero lo que sí importa es que puso tantos senadores más como para que cualquier decisión que él tomase en el futuro, realmente él no tenía que perder sueños si esa decisión fuese ratificada, aunque a veces el Senado se hacía, yo creo que principalmente no por el pueblo en sí, sino por la clase de los sacerdotes, o sea, los augures. Con ellos él no andaba muy bien, ¿ok? Entonces el Senado sí se hacía que a veces tenían que pensar un poquito de alguna resolución o alguna propuesta que él haya hecho, y entonces al otro día o a los 2 días aparecían y lo aprobaban, pero siempre lo aprobaban. Cada vez era como una estampilla de goma, aprobado, aprobado, aprobado. Eh, y eso fue, por supuesto, una de las astucias iniciales de Tarquinio. Tarquinio fue astuto. También Tarquinio fue en realidad uno de los primeros reyes que realmente existieron. Desde Rómulo hasta Anco seguimos en la categoría, yo ya lo mencioné un par de veces, seguimos que ellos están en la categoría de gente no verificada históricamente, o sea, nadie sabe si vivieron o no. Sí están las cosas que hicieron, la curia hostilia está, el puente Sublicio se sabe que estuvo, muchas cosas que hicieron, pero si no eran ellos, pudo haber sido otro. Tarquinio el Soberbio es el primero que sabemos que sí existió. El primero que realmente fue educado. Desde el tiempo de los reyes albanos, reyes en el Lacio no eran gente educada, eran más bien brutos con más fuerza y con una voz más alta a la hora de batallar, a la hora de luchar, porque por supuesto no había, digamos, legiones organizadas. Era una cosa de levantar la voz y darle fuerza con la voz de uno para que los hombres maten o ganen al enemigo. De eso se trataba. Este era el primero que era diferente. Y además de eso, él traía mucha educación de Etruria. Vamos a ver que este hombre va a crear el circo máximo, la cloaca máxima, por supuesto me estoy adelantando un poquito, pero él trae muchas de las invenciones de las cuales Roma después se halagaba a sí misma como algo súper romano. Él trajo la toga. Y en realidad, si bien Rómulo hizo uso de aquellas fases que en el episodio de Estado de la Unión hemos hablado de eso, el primero que realmente anotó cómo esas fases debían ser usadas y quiénes podían usarlas, es decir, magistrados curules, eso fue primeramente puesto en claro por Tarquinio el Viejo, o sea, Lucio Tarquinio Prisco. Bueno, vamos a seguir. Voy a pasarme hacia una de las fichas, que es el año que él asume el poder. En las fichas que ustedes pueden bajar de nuestro sitio de Patreon, muchas de ellas libres de cargo, yo puse que la muerte de Anco Marcio, puse un signo de pregunta porque realmente no se sabe. Y también puse que Tarquinio el Viejo tendrá 3 marchas triunfales. Obviamente no son en ese mismo año. Ese pequeño icono de las marchas triunfales, para aquellos que van a seguir el podcast, se van a ir acostumbrando que esos iconos representan el número de marchas triunfales que van a obtener en su vida entera. ¿Okay? Bajen esa ficha, es muy interesante.
Y si bien esto representa el comienzo, o sea, representa el final del episodio 12, la ficha misma en sí, eh, y obviamente porque el episodio 13 fue un episodio del Estado de la Unión, en este momento estamos empezando la segunda parte de los Reyes de Roma. Los primeros 4, 2 latinos, 2 sabinos, los últimos 3, los 3 etruscos y prácticamente de una familia. Casi, casi. Sí, el último hijo será hijo natural de Tarquinio, hijo de pura sangre, pero el sexto será digamos, un intermezzo, una intromisión en como esas pausas dentro de películas largas, como las hacían en tiempos viejos cuando salían esas películas largas. Uno miraba la película 1 hora y media y de pronto aparecía la pantalla en negro, intermezzo, o sea, intromisión, una pausa, gente salía a fumar, volvía y entonces seguíamos con la segunda 1 hora y media. Estoy hablando de películas como Quo Vadis, películas como Ben-Hur y hasta películas como Gandhi, que, bueno, sí fue en los 80, pero tampoco es tan antigua como Ben-Hur y las otras que salieron en los 50, en los 60. Bueno, entonces, una de las primeras batallas que tuvo fue una ciudad llamada Apiolas, Apiolas. Asaltó la ciudad de Apiolas y inmediatamente cuando yo leí los detalles de esa batalla, a pesar de que no sabemos ni un solo nombre de alguien que haya luchado o alguien que haya sido rey o alguien que haya sido alguien en Apiolas, eh, pero inmediatamente yo me acordé, esto debe haber sido algo como Anco Marcio con los pobres diablos en Politorio. O Rómulo en Caenina. Pero de Rómulo sí sabemos que tuvo una spolia opina, sabemos el nombre del rey de Caenina y todo eso. Aquí nada. Pero en cuanto asaltó a Piolas, se llevó la mayor cantidad posible de botín, de lo que, o sea, lo más que pudo, eh, y eso se lo mostró a la gente de Roma en su primera marcha triunfal. O sea, lo primero que la gente hacía, al parecer, era ya eso, era como una política estándar, era atacar a alguien que no tenía forma de ganar y hacer una marcha triunfal. Era como decir, ok chicos, estoy yo en el gobierno aquí. Después de eso, obviamente todo ese botín fue llevado en carros a Roma y esta fue la primer marcha triunfal con 4 caballos jalando la carroza de Tarquinio el Viejo. Todavía no existe el hombre que está parado atrás de él levantando los laureles, como lo vimos en los tiempos de Julio César. Eso vendrá mucho más tarde. Yo diría 2 siglos y medio más tarde. Yo creo que hasta después de las guerras púnicas esa tradición de no poner de pintarse la cara de rojo y de no poner los laureles sobre la cabeza, sino que alguien las llevaba por encima de la cabeza. Eso es clásico en Roma antigua, pero no todavía. Lo que sí hizo fue establecer una pequeña ruta desde dónde hasta dónde tenía que ir esa marcha triunfal, porque si bien los reyes de antes sí tenían marchas triunfales, está la prueba de las fastis triunfales, muchas fuentes van a decir que este hombre fue el primero que hizo marchas triunfales. Bueno, es cierto en el sentido que eran 4 caballos, que había una organización, que después se continuó haciendo de tal manera, pero es mentira desde el punto de vista de las marchas triunfales, porque sí las tuvieron. Entonces, durante esa marcha triunfal, lo que hizo es señalar el lugar, atención, señalar el lugar donde se iba a construir un foro de juegos
así es como lo llamó. Hoy, por supuesto, nosotros lo conocemos como Circo Máximo. Obviamente, si va a Roma, sabe muy bien que el Circo Máximo ahora es simplemente un paseo. Está simplemente nada más que la tierra. Hay autos andando por ahí alrededor de eso, pero no hay ni siquiera una sola grada. Lo que él instaló fueron gradas de madera, pero a muchos de esos senadores nuevos que él había invitado al Senado, les dijo que podían crear sus propios palcos, mini palcos, y hasta señaló lugares por gentes familiares, o sea, quién tenía qué palco de qué lado de los juegos. Y lo interesante era que como los juegos se hacían más bien o sea, después de las 12 a la mañana, muchas veces había juicios y había otras cosas. eh, el sol daba de un lado. Entonces, a la gente que él, mm, le- a la gente que les hacía un favor mayor, digamos, a la gente que quería poner más alto, les daba los palcos del lado donde estaba la sombra. Los otros, bueno, iban a tener que mirar contra el sol para ver los juegos. Una nota de al lado. Las tribunas, esas se plantaron sobre puntales de madera y podían tener hasta 4 metros de altura. Eso porque ya estaba pensando Tarquinio en el tema de animales. Eso es algo que eh, en Capua ya existe. En este momento ya existían luchas contra animales. Obviamente no nada de hacer ejecuciones. O sea, todavía nadie era comido por leones, digamos. Ups, siempre pego el micrófono. Y medían 4 metros, o sea, 12 pies. Un pie romano equivale a 29,62 centímetros de altura. Y en ese momento, o sea, al comienzo, las únicas dos, digamos, eh, programas eran carreras de caballo y boxeo. Obviamente que el boxeo no había guantes, sino solamente se ponían unas vendas que eran de textil, ni siquiera de cuero, y nadie controlaba si dentro de esas vendas había una espina, una piedra o arena o polvillo para tirarle en los ojos al otro. Nadie. No había reglas de eso para nada. Y tanto los caballos como la gente que iba a correr esos caballos, como los boxeadores, todos eran traídos de Etruria. Y eso me dice que eso ya existía en Etruria, porque era algo, según Livio, espectacular. Era tan espectacular que indistintamente esos juegos inmediatamente se empezaron a llamar los grandes juegos, a pesar de que se hacían una vez por año y después se llamaron los Juegos Romanos. Ok, a pesar de que todo el mundo que participaba ahí era de Etruria. Eh, por el otro lado, afuera de esas gradas, obviamente también para el público, de eso se encargó él, o sea, calculo yo el dinero de eso, lo pagó él mismo, pero los palcos lo tenían que pagar las familias. Cada uno hacía su propio palco. Eh, y también existía, por primera vez se delineó hasta dónde podían salir los palcos hacia, digamos, las pistas donde corrían los caballos. Es decir, que esta es la primera vez en la vida que alguien le dice a otro, mira, tú no puedes avanzar más adentro porque si no los caballos no van a poder correr. Eh, Algo que realmente va a brillar por su ausencia en Roma. Y no estoy hablando de carreras, sino de casas. Una calle cualquiera, si usted, imagínese esto, usted compra un lote y
se imagina que de ambos lados del lote que usted compra, usted quiere hacer una casa, y de ambos lados, de un lado hay una casa, del otro lado hay una casa. No existía ley en Roma que dijera cuánto hacia afuera yo podía, digamos, crear mi casa, porque si yo la meto más, un metro más hacia la calle, bueno, yo de pronto tengo, no sé, si la 6 metros cuadrados más, si es que la casa medía 6 metros, o si medía 20, tenía de pronto 20 metros cuadrados extra. Eso no existía. Eso, sobre todo después del saqueo de Breno, que lo vamos a ver el año 309, era un desastre total. Esta es la primera, digamos, eh, anotación histórica donde alguien le ordena a gente construir y mantenerse en línea. Una línea que no podían cruzar. Si bien aquí no se trata de calles, se trata de una pista para que caballos puedan correr, y por supuesto que eso hace sentido, eso también muestra un poco la inteligencia del hombre. ¿Ok? Entonces, afuera, último dato de ese circo máximo, que del lado de afuera de las gradas, él ya planeó instalar tiendas, sitios, portales para gente vender cosas, bebidas, comidas, es como salchichas y no sé, todas las cosas que uno compra antes de sentarse a ver una película, ¿no? Una Coca-Cola, no sé, popcorn, lo que sea. Bueno, él ya pensó en eso. Y después, por supuesto, a lo mejor souvenirs, si gente venía de afuera, todo eso. Bueno, seguimos. Él también estaba haciendo los preparativos para rodear la ciudad con un muro de piedra. Y ahí está la confirmación de que en tiempos de Ancomarcio todavía no existía una muralla, existía de barro, digamos, a veces ni siquiera era tan alto como para hacer un arco encima de donde uno pasaba. No, era como una, no sé, un fence, le dicen en inglés. Esto es de piedra. Para rodear la ciudad con un muro de piedra cuando sus designios fuesen interrumpidos por la guerra con los sabinos. Ok. Entonces, mientras él estaba haciendo esos muros, sucede un ataque. Los sabinos. Vamos a dar la música. Tan repentino fue el ataque que el enemigo estaba cruzando el Anio antes de que el ejército romano pudiera reunirse y prepararse. Y obviamente hubo una enorme alarma en Roma. La primera batalla, o sea, el encuentro, calculo que salieron de Roma para que los sabinos no entren a Roma. No fue decisiva para nada y solamente por el fin del día los sabinos se retiraron. O sea, la vuelta de los enemigos a su campamento le dio tiempo a los romanos a reorganizarse y preparar una nueva campaña. Ahora, ese preparar una nueva campaña, no sé si eso significaba un día, o un mes, o hasta el año que viene. Realmente no dice, porque dice que ellos se retiraron. Ahora, si volvieron a de donde venían, no sé. Tarquinio pensó que su ejército era más débil en caballería y decidió duplicar las centurias que Rómulo había formado. Recuerden que Rómulo tenía 3 tribus, él había formado 3 tribus, que eran los Ramnes, que eran más romanos que otra cosa, los Titienses de Tito Tasio, y los Luceres, que eran los etruscos. Y cuando ordenó que se duplicaran, ordenó que se distinguiesen por sus propios nombres. O sea, él no quería esos nombres de los Ramnes, Titienses, Luceres. Ahora bien, como Rómulo había actuado bajo la sanción de los dioses cuando él formó esas tribus, aquí salta un augur. Y antes que nada, quiero mostrarles una ficha de ese augur. Y vamos a ver dónde está la ficha. Aquí. Y el nombre del augur que protestó apenas Tarquinio quiso duplicar digamos, las legiones de Roma para salir a atacar a los sabinos y cuando les quiso dar nombres nuevos. Veamos cómo
suena eso. Y yo estoy seguro de que aquellos que siguieron la primera versión del cuento de Roma reconocerán ese apellido, es decir, esa gens familiar. Nevio, así es, Atio Nevio. Existe en algunos lugares aparece como Navio, es una degeneración, algunos dicen Navio, otros dicen Nevio. Existe un tal Nevio que era uno de los primeros, digamos, escritor, sí, era un escritor, pero también era un crítico, un tremendo crítico del gobierno de la República Romana, de algunos, hasta se burlaban de un, ahora la palabra, a ver, un pontífice máximo. Nos vamos a reír mucho en esa parte justo entre la primera guerra púnica y la segunda guerra púnica, donde Nevio va a hacer tanto lío con sus críticas del gobierno, del Senado romano y de los sacerdotes y hasta se burlaba de los flámines. Al parecer, es un antecesor de aquel Nevio. Se llama Atio Nevio y era el augur más famoso de aquellos días. Así que, por un lado, tenemos una nueva gens que tenemos que iniciar, los Nevios. Ahora, en la imagen que se nos presenta, esa es una imagen vieja, nos muestra Tarquinio pidiéndole a Nevio, a ese augur, que por favor desistiera de su prohibición de crear un doble del número de soldados y por supuesto, nuevos nombres. Entonces, él llamó a Nevio y estas son palabras textuales de Livia. Ven, adivina por tu augurio qué es lo que ahora yo estoy pensando, dijo el rey. Y Nevio básicamente dijo, sí, yo sé lo que, o sea, fue a hablar con los otros augurios, pero él era el único con suficiente coraje como para enfrentarse. Volvió al rey y dice, yo estoy seguro de lo que estás pensando, mi rey. Estás pensando que yo debo corroborar, o sea, probar mis poderes como augur para que tú no dupliques, o sea, en una palabra, para que no pises las leyes que que Rómulo había creado. Y tenía la razón, porque Tarquinio lo que estaba pensando era pisar las leyes, o sea, romper esas leyes que Rómulo había puesto en fuerza y crear sus propias legiones, o sea, muchas legiones más. Resulta que aquí lo que sucede a continuación es un poco extraño, porque en vez de ver el vuelo de aves o cómo gallinas comían, resulta que este augur Nevio le demostró al rey Tarquinio que él podía, con una navaja, cortar piedra. En realidad, una piedra se usaba para afilar navajas, pero él decía, yo puedo hacer lo contrario. Obviamente esa imagen, voy a volver a esa imagen, muestra esa escena donde él está probando que una navaja puede cortar, digamos, la foto, esa ilustración artística muestra una piedra de, no sé, una columna o algo así. Está en Wikipedia y también está en la Enciclopedia Británica. Es una de las primeras fotos que muestra cuando alguien busca algo de Tarquinio el Viejo. Pero resulta que con eso Tarquinio se frenó y en vez de duplicar sus legiones y darles nombres nuevos, lo que hizo fue un semi-engaño, o sea, vamos otra vez a ver cómo hacía una, digamos, mitad verdad o una verdad con agujeros. Resulta que hizo lo siguiente. En vez de darles nombres o números nuevos a legiones y duplicar las fuerzas, ordenó
que las legiones que Rómulo había establecido con nombres muy bien fijos, simplemente cada uno de esos soldados tenía que traer a una persona más y ponerlo a su lado, como tú no te muevas de aquí. Es más, esa persona se tenía que llamar igual como la persona que lo había llamado. Donde de pronto había 100 personas paradas, ahora había 200, pero cada segundo decía, yo me llamo igual que él. Entonces la legión, por ende, no tenía que tomar ningún nombre, de eso obviamente se habrá olvidado. Lo que él insistía es que fuesen doblemente fuertes. Y esto sigue que con la siguiente, esto tiene un fin. O sea, toda esta historia, a pesar de que es un poco extraña, tiene un fin. Esa piedra de afilar, o sea, según la imagen sería una columna, yo diría que fue más bien una piedra, según quedó registrado, se colocó en un lugar especialmente designado por Tarquinio, porque él sí consideró eso algo muy raro. Entonces, le pidió a Atio que le diera la navaja, que le diera la piedra y puso ambas cosas en los peldaños del lado izquierdo del Senado, donde ese incidente había ocurrido. Después de eso, hizo, y aquí tengo que leer esto porque es muy interesante. Después de eso, a ver. La piedra de afilar y la navaja fueron enterrados en el mismo lugar y sobre ellas se colocó una especie de tapa, como esas tapas que cubren aljibes en zonas rurales. Después de eso hicieron como una medio redonda pared. En el medio, dentro, quedaban la piedra y la navaja y esa tapa. Según Dionisio, fue Tarquinio Prisco quien colocó esa tapa durante una ceremonia. Y también dice que se encontraba cerca de una higuera sagrada. Ahora, si eso era cerca del Senado, no podemos estar hablando de la higuera, el Ficus ruminalis, esa higuera, famosa higuera, donde Rómulo y Remo quedaron medio anclados en el barro y después Fausto los salvó. O sea, la loba y después Fausto, lo que sea. No puede ser el mismo porque eso estaba un poco más distante, estaba mucho más cerca del Tíber. El Senado estaba dentro, o sea, valle adentro ahí, casi en la otra punta del Capitolino, y esos son 400 metros. Entonces, aquí estamos hablando o de dos higueras o de una desinformación de lugar. También ordenó hacer una estatua. ¿De quién? Bueno, de Atio Nebio. Así es, hizo una pequeña estatua de la mitad del tamaño real de Atio Navio. Y una cosa más, la higuera sagrada recibió su nombre. Se llamaba el higo de Nebio. Lo que pasó después de eso, según Livio, es que Atio Nebio, durante el primer año después de ese evento, fue ejecutado por Tarquinio, pero de eso ya nadie sabe ni por qué, los detalles se han perdido. Hay otro historiador, creo que es un alemán, Schwegel, que dice que el aljibe y todo lo que rodeaba al aljibe, incluyendo esa higuera, fueron alcanzados por un rayo y que todo el tema de la piedra de afilar, la navaja y la lucha, o sea, la discusión entre Tarquinio y Nebio, era simplemente una forma de Tito Livio admitir que existía una tremenda lucha entre, digamos, el poder político ejecutivo y el poder religioso en Roma en aquellos tiempos, especialmente
los augures. Entonces, la nota final de ese un tanto raro episodio es que la Enciclopedia Británica dice que, y esto es algo que yo mismo leí por primera vez, que Tarquinio fue el que introdujo, atención aquí, introdujo la navaja a los romanos. Que la trajo de Etruria y que antes de eso, obviamente él no se afeitaba. Tarquinio no aparece ni en una sola foto sin barba, pero dicen que después del reino de Tarquinio, los romanos usaban cuchillos como navajas y que antes de eso usaban conchas de almeja o dientes de tiburón o simplemente tiene una cosa más y conchas de almeja, dientes de tiburón, no, esas dos. Ah, sí, y pedernales afilados contra precisamente esas piedras de afilar. Obviamente que lo que sí vale reconocer es que después, no tanto después, pero yo diría menos de 100 años después, los romanos realmente comienzan a afeitarse religiosamente. O sea que eso podría caber dentro de... Ahora, si el dato es un poco exorbitante, ya no voy a entrar a eso, porque lo que sí se sabe es que Tarquinio sí introdujo 3 cosas más en Roma antigua. Y aquí vamos a ver. Número 2, o sea, primero la navaja. Número 2, él introdujo la toga pretexta. En latín a veces lo van a encontrar con la AE, praetexta. Esa toga pretexta, blanca con un borde púrpura, era un tipo de toga que romanos, eso no lo usaban todos los días, simplemente en ocasiones. Ahora, había gente que podía usarlos y había gente que no podía usarlos. Los que tenían derecho a usarlos eran, número 1, senadores. Número 2, magistrados curules, o sea, aquellos que se sentaban, que tenían el derecho de sentarse en una silla curul. Y todos los menores, varones obviamente, de 16 años. O sea, si uno era un muchacho varón, patricio o plebeyo, menor de 16, podía usarla. Generalmente eran de lana y se tejían en la casa de uno. De hecho, su esposa, la esposa de Tarquinio Tanaquil, de ella vamos a hablar en un ratito, era famosa por tejer. O sea, ella representaba un poco, ese era un poco uno de los símbolos que representaban a Tanaquil. Número 3, entonces, la navaja, la toga. De la toga, la razón por la que se usaba muy a menudo, no muy a menudo, sino la razón por la que los romanos les gustaba usarla era que era mucho más práctica que la toga normal, o sea, la toga de todos los días, porque era la mitad de tela y la mitad de vueltas que uno tenía que darse para ponérsela. Recuerden que la toga original, o sea, la toga falsa, era un semicírculo de, escuchen eso, 6 metros de un lado y entonces una semicircunferencia así. Y había que darle 2 vueltas y media exactas y al final meterla uno aquí. Esta toga pretextata era la mitad. Prácticamente era la mitad. Pero había algo aún mejor que eso. Y eso se llama el paludamentum. Voy a deletrear eso. P-A-L-U-D-A-M-E-N-T-U-M. Paludamentum. El paludamentum era una capa usada por los comandantes militares y a veces por tropas, especialmente si hacía, digamos, un fresco, si hacía frío. Ese paludamentum era generalmente de color escarlata y tenía forma rectangular, incluso más fácil. Y se sujetaba al hombro, generalmente al hombro derecho, aquí, por medio de un broche metálico,
cuya forma y tamaño iban variando con el tiempo. Se unía habitualmente encima del hombro derecho y caía por la espalda hasta las pantorrillas, o sea, hasta la mitad, hasta, digamos, al medio entre lo que sería atrás de las rodillas y el talón. En las estatuas se representa a mucha gente teniendo ese paludamento, o sea, una brocha aquí. Y entonces, como esa brocha también tiene nombre, él también introdujo eso, y eso es nuestro número 4. Se llama falerae. Otra palabra en latín, falerae, que es un disco de metal. Empezó como esa brocha, pero después esos discos comienzan a, digamos, a tomar su propia forma y es un disco de metal que se unían con correas de los típicos cascos de los legionarios romanos y soldados, en realidad no solamente los romanos, eso lo vemos en uniformes de soldados sabinos, etruscos, romanos, hasta algunos celtas tenían eso. Ahora, a medida que el tiempo pasa, esa palabra, falerae, designa el disco ornamental de metal utilizado tanto en las armaduras de los soldados. Uno muchas veces ve en las películas que hay un montón de, digamos, ornamentos redondos por todos lados, a veces hasta por los hombros, y hasta también colgaban de los arneses de los caballos. O sea, era un gran elemento decorativo. Bueno, ahí tenemos 4 cosas que según repito, la Enciclopedia Británica, Tarquinio introdujo a Roma. Bueno, ahora sigamos. No, antes de seguir, vamos a la palabra en latín. Entonces, el episodio pasado, mejor dicho, 2 episodios atrás, yo les había dado la palabra pinguis. Y la palabra pinguis tiene varios significados en latín. En realidad tiene 3 significados, pero esos 3 están un tanto relacionados en el sentido. O sea, van a ver. Número 1, pinguis puede significar gordo o grueso cuando se habla de la, digamos, apariencia física de una persona. Gordo, grueso, fortachón. Número 2, puede significar estúpido o espeso en la cabeza cuando se trata del nivel intelectual de una persona. Y número 3, también puede significar fértil o rico, pero solamente cuando se trata de tierra. Y no tierra, digamos, de un lote donde uno puede construir una casa dentro de una ciudad, sino tierra que será arada, o sea, tierra arable. Entonces, tierra que era pinguis era tierra que dará muchos frutos, fértil o rica, tierra arable. Bueno, entonces ahí tenemos los 3 significados de la palabra pinguis y veamos para nuestro episodio que viene, que es episodio número 15, Servio Tulio, vamos a tener la palabra depugis. Depugis. Voy a deletrear eso una vez. D-E-P-U-G y latina S. Depugis. Y como siempre suelo decir, pueden discutir esa palabra, pueden dejarme un tweet o lo que sea, o en nuestro canal de Discord, o simplemente esperan hasta nuestro episodio que viene, que vamos a explicar qué significa depugis. Bueno, ya estamos con la palabra la palabra en latín. Sí, yo sigo diciendo palabras de la semana a pesar de que tenemos 3 episodios por semana. Y ahora sí, vamos a seguir con la vida de Tarquinio. Después de, digamos, hacer que los soldados sean dobles en cantidad y de esa manera alcanzar que las 3 centurias
eran más de 1.800 hombres, él se largó a atacar a los sabinos. Eh, hubo, un, hubo un segundo combate con los sabinos en la que la incrementada fortaleza del ejército romano fue ayudada por un artificio. Ahora, ese artificio a mí me gustaría llamarlo como la batalla de los troncos quemados. Y para eso voy a tener que poner el mapa de Italia para que veamos muy brevemente cómo sube el río hacia el norte, o sea, si uno va río arriba por el Tíber, el primer río grande, hay muchos pequeños canales ahí, pero el primer río considerablemente grande era el río Anio, a la mano derecha si uno va río arriba. Después sigue el Cremera, un poquito más tarde, de la mano izquierda, pero ese va a Velles. Ahora, en cuanto uno sigue hacia el Anio, ahí es el triángulo entre el Anio y el Tíber, y mejor que triángulo, digamos un cuadrado. De un lado, el río Tíber, de la base de ese cuadrado sería el río Anio, la otra base, o sea, digamos, el cielo, el techo, sería Fidenas, y el lado opuesto del río Tíber sería el Monte Sacro. Entonces, ahí en ese cuadrado fue donde obviamente cruzaron el río Anio, y ahí se pusieron ahí tuvieron una segunda batalla. Como los sabinos estaban del lado, venían retrocediendo hacia el Anio, a medida que la lucha, obviamente ahora los romanos tienen mucha más gente, dicen que se terminó un día y entonces siguieron al otro día, pero como los sabinos hicieron un campamento bien cerca del río Anio, ahora los romanos hicieron un gran círculo para ellos estar río arriba de los sabinos, cortaron maderas, troncos de madera, los pusieron sobre balsas y entonces pusieron fuego a esos troncos que estaban encima de las balsas. Eso obviamente era menos de 1 kilómetro, porque primero el Anio no es muy profundo y segundo no trae tanta tracción. Y tercero, que si uno hace ese fuego y son como 5 kilómetros, hay un montón de tiempo para que los sabinos reaccionen de alguna manera. Pero dicen que la reacción fue realmente un pánico porque no había tiempo, porque esas balsas, en esa, digamos, batalla de los troncos quemados, por el viento y por la corriente del Anio, que repito, no era fuerte, el fuego se propagó hacia el campamento de los sabinos. Y entonces, mientras ellos estaban meta a apagar ese fuego, Tarquinio los ataca del otro lado. Ahora están entre el fuego y el río, obviamente, y los romanos que los atacan. Este incidente, al producirse durante la batalla, dice Livio, creó el pánico entre los sabinos y condujo a su derrota. Muchos murieron en el río y dicen que los escudos de muchos sabinos flotaron por el Anio, de ahí por el Tíber, y pasaron frente a la ciudad de Roma, y cuenta como una hazaña Tarquinio que dijo que los escudos de aquellos muertos que venían flotando por el Tíber era una señal de victoria romana antes de que ellos pudieran volver a Roma y decir ganamos. Bueno, entonces cuando envió a prisioneros y el botín a Roma, los despojos del enemigo fueron ofrecidos al dios Vulcano. Recuerden, Vulcano era el dios que en un principio, estoy hablando de los tiempos de Eneas, la madre de Eneas, es decir, la diosa Venus o Afrodita, la versión griega, le pidió a Vulcano aquel escudo para que Eneas pueda luchar contra el rey Turno.
el rey de los Rutulios. Bueno, ese mismo Vulcano. Fueron ahí a Vulcano, le ofrecieron el botín, amontonados en consecuencia en una enorme pila y quemados. O sea que todo lo que consiguió de los sabinos, Tarquinio decidió quemarlo, no venderlo o digamos si era oro, derretirlo para otro uso, nada. O a lo mejor era todo sin un verdadero valor que uno le pueda dar. Y entonces procedió de inmediato a llevar el ejército al territorio sabino otra vez. A pesar de la reciente derrota y ahora se estaban recuperando, los sabinos se le enfrentaron con un ejército alistado a toda prisa, porque el hombre puso el botín en Roma y sale a atacarlos otra vez. Y de nuevo fueron derrotados y como llevaron al borde de la ruina, pidieron la paz. Ahora, la paz significaba que ellos tenían que decir sí a todo lo que Tarquinio pedía. Roma consiguió Colatia y todo el territorio de ese lado de los sabinos. Y él puso, y aquí tenemos por primera vez noticias de aquel sobrino de Tarquinio cuyo padre había muerto. ¿Se acuerdan que les dije que de Marato murió mientras no sabía si una de las muchachas de sus hijos estaba embarazada? Y bueno, como quedó sin, como el viejo de Marato murió y este todavía no había nacido, toda la riqueza le tocó a Lucio Tarquinio. Y que por ende ese otro muchacho lo llamaron Egerio o lo conocían bajo el nombre de Egerio, significando pobre. Ahora tenemos las primeras noticias, o sea, por primera vez reaparece Egerio. El sobrino del rey fue puesto en Colatia a hacerse cargo de todo el orden para que Lucio Tarquinio pueda volver. Ahora, esto va a tener consecuencias después del último rey de Roma, porque Colatia va a ser cuna donde uno de los dos primeros senadores van a nacer, colatinos, del pueblo de Colatia. Entonces, después de eso, a que no adivinan a quién decide atacar Prisco. Les doy dos opciones, a los etruscos o a los latinos. A ver. Bueno, la respuesta es a los latinos priscos. Dice Livio que en realidad no hubo batalla campal. Atacó cada uno de sus pueblos uno después del otro y los sometió todos. Y aquí está una lista de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 localidades que fueron a formar parte de Roma. Voy a listarlos a todos. Número 1, Cornículo. Número 2, Ficulea Vieja. Número 3, Cameria. Tendría que poner el mapa mientras estoy haciendo eso. Número 3, Cameria. Número 4, Crustumerio. Eso es un poco extraño porque Crustumero había sido atacado por Rómulo. Número 5, Ameriola. Ese nombre suena como América, Ameriola. Número 6, Medulia. Medulia fue aquel pueblo de donde Tulo Hostilio provenía, donde cuando Hostilio murió, fueron a buscar gente a Medulia, digamos, a ver si encontraban algún pariente que pudiese ser rey. Y número 7, Normento, como la palabra tormento, pero con N, Normento. Ahora, la primera de esas la voy a volver a leer, Cornículo, porque va a tener una pequeña historia que se nos va a aparecer en menos de 5 minutos. Bueno, las obras de la paz fueron ahora empezadas con mayor energía incluso de la mostrada en la guerra, de modo que la gente no disfrutó de mayor quietud en casa de la que tuvo en el campo de batalla, o sea que no les daba un respiro el rey ese. Las partes bajas de la ciudad. Esto es interesante. Las partes bajas de la ciudad, especialmente el canal entre
digamos, el pantano entre el Palatino y el Capitolino fueron drenados. Y como ya sabemos que construyó el Circo Máximo, eso también significa que el salar entre el Aventino y el Palatino no está. ¿Okay? Entonces, también toda la zona alrededor del foro y los otros valles en las colinas donde el agua no podía escapar fueron drenados y combinados en una cloaca. Y ahí está la otra gran obra que aún persiste, y eso es algo eso realmente es impresionante. Estamos hablando, el hombre vivió en el 500 y pico, no, 600 y pico antes de Cristo. Estamos en el 2020. Roma todavía utiliza esa cloaca máxima. Obviamente que la reparan, la mantienen. O sea, si uno no mantiene hasta la Torre Eiffel en París se caería en 100 años. Por supuesto que es mantenido, pero es increíble que eso todavía funcione. Eso es más increíble que el Circo Máximo. Ahora sí, hay que admitir, esa primera cloaca máxima no era una cloaca, era un canal. O sea, abierto. Servía para, digamos, sacar el agua. Mucho después, otros gobernadores, incluso cónsules, van a poner piedra, es decir, losas encima, y ahí se va a empezar a convertir en algo subterráneo. Pero el que comenzó eso, Lucio Tarquinio el Viejo. Y él sabía por qué, porque por las enfermedades. Repito, él no era estúpido. Bueno, entonces terminó las fortificaciones, el muro de piedra, o sea que este mapa aquí con piedra, no, este mapa con muros de, digamos, barro o empalizadas de madera, ya no nos sirve porque después de eso llega el tiempo de Servio Tulio y, digamos, al menos hay paredes bajas, pero hay paredes, no son paredes de 3 o 4 metros de alto, eso vendrá más tarde, pero son de 2 metros. Forman un arco donde gente entraba por las antiguas vías, ¿ok? Entonces, muy pronto, no sé si el episodio que viene o el otro, ya vamos a tener el círculo completo de las famosas murallas servianas. Si bien Serviano no fue el que las completó, así se llamarán y vamos a aprendernos, no de memoria, porque no me gusta aprender cosas de memoria, todas las puertas, todos los portones de esa muralla. Bueno, entonces, en realidad basta con uno saber, ok, esta está en el norte, esta está en el sur, ya, con eso alcanza. Entonces, construyó otra cosa muy importante. El Capitolino, como era una colina que constaba de casi de 2 jorobas con el asilo entre medio. Una tenía el Arx, que es un poquito más bajo. La otra contenía, digamos, el terreno donde, según dicen, estaba aquel primer templo de Júpiter. Resulta que Tarquinio finalmente creó mampostería encima de toda esa mitad del Capitolio, o sea, el Capitolio. Por primera vez, toda digamos, la superficie, el top de esa colina está plano. Antes era todo, no sé, precisamente, calculo yo, como una joroba de un camello. Puso mampostería para que se aplanase todo el terreno alrededor del templo y de algunas de las casas, porque sí había familias que todavía vivían ahí. Cuando lleguemos al episodio de de Espurio Casio, vamos a ver que lo van a tener que sacar a la fuerza del Capitolino. No les gustaba, pero todavía no existía una ley que prohibiese a gente vivir ahí. Bueno, entonces, en ese momento se produce un incidente tan maravilloso en su apariencia como se demostró en el resultado. Escuchen esto.
Se dice que mientras un niño llamado Servio Tulio dormía, su cabeza fue envuelta en llamas ante los ojos de un montón de gente que estaban presentes. ¿Y por qué están presentes? Veamos. Esta es la razón. Miren, hace 5 minutos yo les conté, listé 7 localidades latinas que Tarquinio había conquistado. La primera de esas 7, Cornículo. Bueno, resulta que cuando los romanos atacan Cornículo, la primera de esas 7, una mujer que estaba altamente embarazada, muy cerca de dar a luz, no la mataron. Es más, la llevaron a Roma en una especie de camilla. Y Tanaquil, la esposa, todavía tenemos que leer el tema de Tanaquil porque eso es muy, muy interesante, la tomó como si fuera su hermana, de pronto, muy, muy de pronto. Es como que le dijo, ven aquí, y ella vivía en el palacio. Entonces, da a luz a un niño llamado Servio Tulio en el palacio. Y es por eso que había tanta gente. Livy lo explica un poquito patas para arriba. Primero dice lo que pasa y después justifica que Servio Tulio no era de origen esclavo y que tampoco su madre era de origen esclavo, que se trataba de que esa mujer estaba muy embarazada durante la conquista de Cornículo. Ahora, la gente decía, oh, que Servio Tulio es un esclavo, que es un rey descendiente de esclavos. Claro, si usted va a atacar un poblado y los vence, usted puede decir, ok, muchachos, son todos esclavos míos, porque yo les gané. Bueno, tampoco es así, ¿ok? Sí, algunos fueron vendidos como esclavos, estoy seguro de eso, sobre todo aquellos que se defendieron con armas, pero no es el caso de la madre de Servio Tulio. Ella no fue esclava. Es más, algunos dicen que fue encontrada en la versión de Cornículo del palacio de ellos, que obviamente era más chiquito que el de Roma, pero a lo mejor ella era una de la realeza de Cornículo. De todas maneras, volvemos ahora. Mucha gente estuvo presente cuando la cabeza de ese muchacho, que ahora ya tenía 7 o 8 años, mientras dormía, se envuelve en llamas. ¿Sí? Llamas de la cabeza. El grito, gente empezó a gritar alrededor de ellos, sobre todo me imagino las mucamas, la gente que, digamos, los siervos alrededor de Tanaquil. Pero Tanaquil le dijo a todo el mundo que se queden quietos, que no lo despierten, que no lo toquen, que todo va a estar bien, porque ella dice que presintió ese momento y presintió que eso iba a ser de un gran significado. Bueno, resulta que cuando ella calmó la emoción y prohibió a que molestasen al niño, un poco más tarde él se despierta y en cuanto se despierta, las llamas se apagan. Bueno, luego Tanaquil apartó a su esposo a un lado y le dijo, ¿ves a este niño al que estamos criando de un modo tan humilde? Tú puedes estar seguro de que algún día será una luz para nosotros en los problemas y la grandeza de Roma. No dijo grandeza, dijo incertidumbre. Y que será una protección para nuestra casa tan valiente. Así pues, los padres tarquinios lo empezaron a tratar como su propio hijo. Desde ese momento fue entrenado en las cosas para las que los caracteres son estimulados a buscar un gran destino, así lo dice Livy. La tarea fue fácil porque al parecer ese muchacho estaba como predispuesto a aprender cosas que un futuro rey tendría que aprender. Era religioso,
no era perezoso, era inteligente y cuando se buscó a un yerno para Tarquinio, nadie en Roma se podía poner a la altura de este muchacho llamado Servio Tulio. Y aquí empieza Livio a explicar el tema de la conquista de Cornículo y por qué Servio Tulio es falsamente acusado de haber provenido de esclavos. Bueno, cuando Tarquinio llevaba 38 años en el trono, Servio Tulio era estimado con mucho por encima de cualquier otro, no solo por el rey, sino también por los patricios y los plebeyos. Ya estamos hablando de ellos, digamos, abiertamente como dos clases sociales. Y aquí entramos al tema final. Los dos hijos de Anco siempre habían sentido intensamente haber sido privados del trono de su padre por la traición de Tarquinio, o sea, él los habían mandado a cazar. Resulta que ellos sí trataron de volver a Roma, de esa casa. Y cuando llegaron a cerca de las puertas les dijeron que su padre había muerto y que no estaban bienvenidos por ciertas cosas que la gente en Roma descubrió acerca del viejo Anco Marcio, el muerto, y que huyan. O sea, básicamente le dijeron, igual como el cazador en la película Blancanieves, cuando quiere matar a Blancanieves y le dice, no puedo matarte, pero huye, huye, vete, no vuelvas aquí. Entonces ella fue y encontró la casa de los 7 enanitos. Bueno, ellos fueron a Etruria. Y de ahí es que cuando vuelven de Etruria, ellos volvieron muchas veces a tratar de ver qué es lo que pasaba. En una de esas vueltas, uno de ellos, vestido bien, encuentra a dos muy pobres y muy desesperados hombres cuidando ovejas. En realidad no tenían ni 10 ovejas cada uno, algo que es muy malo. Realmente uno subsistía si tenía 30 ovejas, o sea, tener 10 era realmente malo. Sobre todo, cuentan que esa gente, los futuros asesinos de Tarquinio, acabo de contar el final del episodio. No, yo creo que ustedes ya sabían. Esos dos muchachos que los futuros los dentro de poco asesinos de Tarquinio el Viejo tenían hijos. Entonces no era una casa de una o dos personas, a lo mejor tenían varios hijos y eso hay que poner el pan en la mesa, no es fácil. Entonces, ellos pensaban que, los hijos de Anco pensaban que era una desgracia, que Tarquinio básicamente los echó de Roma y entonces se dispusieron a encontrar una forma de vengarse de Tarquinio el Viejo. Entonces, dos feroces pastores fueron seleccionados para la acción, que es lo que yo les conté al comienzo. Aparecieron en el vestíbulo del palacio y cada uno con sus herramientas habituales, que no sé cuántas herramientas puede tener un pastor, fingiendo estar violentamente enojados uno con el otro. Obviamente atrajeron la atención de todos los guardias reales, porque estaban ya en la presala del Palacio Real. Obviamente cuando empieza todo ese ruido, primero sale Tanaquil, que estaba en el segundo piso. Los palacios en ese entonces tenían 2 pisos, casi todos, desde Alba Longa hasta yo creo que no va a haber 3 pisos por lo menos 200 años más, pero la gente que tenía poder tenía 2 pisos, para mirar arriba y para tener un balcón para hablarle a la gente, claro. Entonces, primero sale Tanaquil, después dice, no, que no es nada, pero el viejo, no sé si cabeza dura, como era a veces, o qué pasó, salió y a lo mejor haciéndose un poco el agrandado, como él podía poner justicia donde él quería, se sentó, a ver chicos, ¿qué es lo que tienen ustedes? A escuchar el problema de ellos.
Eso es lo que ellos buscaban, porque lo que ellos tenían eran hachas escondidas dentro de su cuerpo, o sea, dentro de las ropas. Al principio trataron gritándose el uno al otro a ver quién podía hacer más ruido, hasta que fueron primero reprimidos por un lictor, después se les ordenó que no podían hablar los dos. Entonces tenía que lictores lo tenían que mantener callados para que uno hable, después van para allá, ahora habla el otro. Así de enojados fingieron. Entonces, en un momento de ese, de ese teatro, uno de esos dos, en su furia, como que se acerca a Tarquinio apuntando al otro y dice, miren, él no quiere que yo le diga eso, pero como si uno quisiera decirle algo para que el rey lo escuche y que el otro no lo escuche. Y el otro tenía lictores alrededor suyo. Este no tenía nadie. En ese momento sacó el hacha y se la metió en la cabeza al rey. Uh, lo peor de todo eso es que yo creo, Tanaquil, que no era ninguna estúpida, vio todo eso. Probablemente estaba mirando desde arriba, o sea, el balcón estaba en el segundo piso, estaba mirando. Obviamente salió corriendo para abajo. Servio Tulio también, que ya era un hombrecito grande. Y obviamente esa parte va a ser el comienzo de nuestro próximo episodio, pero voy a hacer esto breve porque quiero leer detalles de Tanaquil antes de terminar este episodio. Salen, toman al rey. En este momento había tanta sangre, no sé si el hacha todavía estaba en la cabeza o no. Los lictores agarran a esos dos tratan de salir corriendo, pero los agarran, y mientras tanto Lucio, el viejo Lucio, está siendo arrastrado por las escalinatas al segundo piso. Lo que nadie se dio cuenta al principio es que él había muerto mientras los subían al segundo piso. O eso significa que la gente que estaba afuera, estoy hablando de los lictores, y de aquella otra gente que también estaba sentada ahí para, digamos, tener su propio turno frente al juez. Ahora, por supuesto, la voz ya se corrió afuera del palacio y la gente se empezaba a arrimar. Recordemos que Roma todavía es una proto-ciudad, no es una verdadera ciudad. Las noticias corrían como fuego, ¿no? Y gente se empieza a amontonar, primero en el portón de ese vestíbulo donde esos dos pastores estaban esperando, y sí, esperaron como mediodía para eso. Uno casi quería abandonar la misión. Y toda esa gente que estaba afuera, ellos sí vieron al viejo moverse. O sea, mientras ellos lo arrastraban, él sí se movía y movía. Obviamente había tanta sangre que nadie podía decir, no puede haber vivido, porque era sangre. Uno dice, bueno, sangre, brota, salpica, pero cuando Tanaquil sale al balcón, como a los 5 minutos después, a calmar a la gente abajo, ella dice, chicos, mi esposo está vivo, va a estar bien, está grave en este momento. En este momento está grave, pero él va a estar bien. La verdad era que el viejo estaba muerto. Y ella, antes de salir al balcón, le dijo a Servio Tulio que le ordene a todo el mundo salir de la habitación. Quedaron ella y Servio Tulio, y ella le dijo, esto va a ser un secreto entre tú y yo. Y ahora volvemos con eso a la historia de la ciudad donde la mujer fue capturada. ¿Cómo era el nombre de esa ciudad? Yo me olvidé. No puede ser. Cornículo. A lo mejor aquí hay más que simplemente un buen corazón de Tanaquil hacia Servio Tulio. Aquí a lo mejor hay más que simplemente bondad. A lo mejor pasó algo en Cornículo entre Tanaquil y alguien, y nosotros tenemos que ponernos a investigar. Obviamente tenemos el episodio que viene, Servio Tulio, para hacer esa investigación. Porque Tanaquil no lloró ni lágrimas de cocodrilo por
su esposo. Es como que ella casi como que estaba contenta de que Servio Tulio, ese muchacho que tenía fuego en la cabeza cuando tenía 7 o 8 años, se convirtiese en rey. Obviamente todavía no es rey. Eso en nuestro episodio 15. Ahora sí, quiero leer un poquito de lo que tenemos de Tanaquil. Tanaquil, según la leyenda, se casó con Lucumo en la ciudad etrusca de Tarquini. A través de sus poderes proféticos, vio que sus fortunas y estatus social mejorarían si se instalaban en Roma. En Roma, Lucumo adoptó el nombre latino Lucio Tarquinio, eso todos lo sabemos. Entonces, ella se ganó la fama por su habilidad para hilar y tejer y su habilidad de ver en el futuro. El escritor romano Plinio, bueno, tenemos a Plinio hoy, informó que existía una estatua de ella como Gaia Cecilia. Esto es un detalle importante cuando Lucumo se cambia el nombre a Lucio Tarquinio. Ella de Tanaquil se cambia el nombre a Gaia, Gaia Cecilia. O sea, los romanos a ella no la conocían como Tanaquil. ¿Por qué los historiadores siguen llamándola Tanaquil? Debe ser por la reverberación, o sea, la forma en que suena la palabra Tanaquil. Suena un poco más mística, un poco más como, no sé, como lúgubre. Entonces, tenía esas 3 famas: hilar, tejer y las profecías. Y el romano Plinio dice que había una estatua de ella como Gaia Cecilia en el templo de Semo Sancus. Sancus se escribe Sancus, donde su rueca, atención a esto, su rueca y su uso, Huso, se conservan como reliquias. Y esas reliquias quedaron más o menos hasta el tiempo de Quinto Fabio Pictor, el primer historiador romano. Así ella se convirtió en un modelo de virtud para novias romanas. Ahora, la rueca, para aquellos, como un detalle al lado, para aquellos que no saben, es una máquina de hilar, un torno de hilar. Es un instrumento para manualmente uno hacer fibras textiles. El uso, Huso, es obviamente el primer hilo que uno tiene que hacer a mano para meter en esa rueca y luego poder crear, digamos, textiles, ¿ok? Y bueno, dato final, existen aquellos que dicen que Tanaquil y esa Gaia Cecilia, que eran 2 personas totalmente diferentes, que no tienen nada que ver uno con el otro. Ahora, tenemos pendiente, ¿dónde queda ese templo, Semo Sancus, donde estaba la estatua de ella? Y aquí hay otra pequeña discrepancia ahí. Si uno lo busca en Google o lo que sea, ese templo se encuentra en el Quirinal. Una de las 7 colinas. ¿Y qué era ese Sancus? Era el dios de la honestidad, lealtad y justicia. Bueno, muy bien. Entonces creo que Tanaquil eligió al dios perfecto para que la represente. Honestidad, lealtad y justicia. Y un hacha dentro de la cabeza del esposo. Dicen que fue creado por Tarquinio el Viejo, quizás para promover las cualidades de su esposa. Sin embargo, cuando lleguemos al año, cuidado aquí, cuando lleguemos al año 466 antes de Cristo, o sea, estamos 200 años más, vamos a ver que ese templo, el templo de Sancus, el templo de Semo Sancus, fue creado por Espurio Postumio Albo Regilense, mejor conocido Espurio Postumio Regilense, en ese año, 466. Y yo tengo una ficha de cómo se ve ese año. Veamos aquí. Esto, Espurio Postumio Regilense. Episodio 71. Y ese hombre es el hijo de aquel general y dictador y cónsul y superhéroe que va a ganar en la súper famosa batalla del lago Regilo, donde yo voy a empezar con la saga familiar.
tal como lo hice en la primera versión. Espurio será el hijo de Aulo Postumio Regilense. Y entonces, si Aulo era el padre, ¿por qué este hombre se llama Espurio? Porque Aulo tenía otro hijo, el primogénito, que se llama Aulo. O sea que este hombre, ven cómo empieza a encajar el tema de los nombres. Si usted no tiene el mismo nombre que su padre, es porque usted es hijo segundo, no primero. Aulo, el dictador que vence en la batalla del lago Regilo, tiene 2 hijos. El primero, obviamente, también se llama Aulo, también será un cónsul. Y el segundo, Espurio. Este Espurio será, como dato de al lado, será enviado a Grecia en el año 451 a pasarse un año allá con otros 10 hombres a estudiar cómo hacían los griegos con el tema de las leyes, porque en Roma, un año más tarde, o sea, 450, acuérdense de esa fecha, aparecen las famosas 12 tablas. O sea que este personaje, cuidado, dicen que él fue el que creó el templo y no Tarquinio. Bueno, vamos a ver, volvemos a este episodio y aquí tenemos el tema final, que es la eclipse solar. Y en la eclipse solar tenemos aquí, vamos a ver esto, aquí tenemos una fecha exacta de esa eclipse, mayo 28 del 585. Y esa eclipse no solamente fue anotada, fue la primerísima de todas las eclipses que fueron anotadas, pero que también fueron predecidas, o sea, fueron ya calculadas antes de que hayan sucedido por un griego llamado Tales de Mileto. Esta es una de las fichas que tengo en inglés. Yo les comenté en nuestro episodio pasado, yo tengo como 500 fichas ya listas. Están en inglés y a medida que vamos avanzando, yo las voy entregando. Por ejemplo, esta ficha irá totalmente libre de cargo en español para que lo bajen de nuestro sitio de Patreon. Tenemos una lista de unas 20 eclipses solares durante el tiempo de Roma y les digo, una es más interesante que la otra. La pregunta que queda, y eso lo voy a dejar para el episodio que viene, es ¿qué exactamente hacía Lucio Tarquinio Prisco en el 585 para que nosotros nos podamos imaginar ese mayo 28 y qué habrá pasado que causó esa eclipse solar? Bueno, con eso voy a cerrar este episodio. Voy a poner la outro. Nuestro episodio que sigue va a continuar con el joven, el único testigo de la muerte, aparte de Tanaquil, obviamente, el único testigo de que el rey de Roma, el quinto rey de Roma, ha muerto. Como esto no es un spoiler, porque estoy seguro que ya saben, Servio Tulio, el sexto rey de Roma, también morirá de causas no naturales. Es decir, ya no habrá reyes de Roma que terminen siendo reyes y que terminen su vida en una cama de viejos de causas naturales. Ya eso ya no existe. Entonces voy a poner el episodio la cubierta de nuestro próximo episodio. Ahí está, Servio Tulio. Podemos ver que también tiene 3 marchas triunfales y que también fue asesinado. Entonces, con esto me despido. Gracias por escuchar y hasta nuestro próximo episodio.